Amigas y amigos, y ya estamos de vuelta. Gracias a ustedes por la espera. Ya estamos junto a la doctora Lucía Rodríguez, coordinadora nacional del Observatorio Ciudadano para la aplicación de la Ley Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Vean ustedes, me aprendí todo ese título larguísimo. Doctora, muy buenos días. Bienvenida a Punto de Encuentro. Gracias por atender nuestra entrevista. Usted es la coordinadora nacional de este observatorio que tiene como principio ¿qué cosa fundamentalmente? Muchísimas gracias, Giovanni. Gracias a Punto de Encuentro, a toda la audiencia de este medio de comunicación. Saludarles desde Napo, la Amazonía ecuatoriana, y decirles que sí, efectivamente, como coordinadora nacional, estamos al frente de esta organización que tiene estructura nacional y provincial. Estamos alrededor de 17 provincias. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Justamente es el de monitorear, dar seguimiento y presentar propuestas a los planes, programas y proyectos que deben tener las instituciones que son parte del sistema integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Si bien es cierto, esta ley nace el 5 de febrero del 2018. Esta es la ley, ¿sí? Se llama la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Aquí dice que deben tener estas 16 entidades planes, programas, proyectos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En este sentido, usted ha hablado justamente de un sistema integral de protección. Esta ley, una vez que se constituyó, ¿cómo se articula justamente? ¿Cómo crea esta red? Y finalmente, en este momento, desde que se aplicó o entró en vigencia, ¿qué logros ha obtenido? Sí, a ver, no tenemos muchos logros, le cuento, estimado Giovanni, no tenemos muchos No, logros. no Por les eso paran es que bola se crea. todavía. Sí, exactamente. Por eso es que se crea este observatorio ciudadano con ese propósito de dar vigilancia y observar en cada una de estas instituciones. Quería mencionarle qué instituciones forman parte Sí, por de este favor. sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y son las siguientes: el ente rector de justicia y derechos humanos, el ente rector de educación, el ente rector de educación superior, es decir, la CENESID, el ente rector de salud, el Ministerio de Salud Pública, el ente rector de seguridad ciudadana y orden público, el ente rector de trabajo, el ente rector de inclusión económica y social, los consejos nacionales para la igualdad, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, y también un representante elegido por la Asamblea de cada órgano asociativo de los gobiernos autónomos descentralizados, sean municipales, provinciales o parroquiales. Así que mire como usted bien lo decía, cómo se articulan. Estimado Giovanni, en esta ley está determinando para cada una de estas entidades que le acabo de mencionar cuáles van a ser las normativas que van a tener que articular. Solo le pongo como un ejemplo. El ente rector de justicia y derechos humanos, que aquí lo señala, entre las atribuciones de estos integrantes está la de coordinar con las instituciones que forman parte del sistema, la elaboración de los instrumentos y protocolos para garantizar una ruta de atención y protección integral de los casos de violencia contra las mujeres. Solo uno. Y si vamos a otro, administrar el registro único de violencia contra las mujeres en coordinación con el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura. Así también, alrededor de muchas de estas literales, está la de establecer las acciones y medidas que garanticen la atención integral de carácter gratuito, dirigidos a personas agresoras y potenciales agresores con la finalidad de reeducar, y reinsertar socialmente a estas personas. Y así podríamos ir hablando del ente de educación, que es la de diseñar política pública de educación con enfoque de género respecto a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y también tiene muchas atribuciones. Tenemos el ente rector
de educación superior, por ejemplo, asimismo diseñar e implementar campañas de sensibilización, por ejemplo, entre una de tantas atribuciones. Doctora, Ahora alguien me decía, y también aquí veo que dice... podríamos pasar varios minutos mencionando las entidades y veo que hay una integralidad manifestada tanto en la ley como entiendo en esta articulación, pero ¿por qué no les han parado bola? ¿Por qué no se han articulado justamente? ¿Por qué si teniendo una ley, teniendo todo este parámetro legal vigente, por qué no se ha articulado? ¿O de qué forma se tiene que articular? Estimado Giovanni, porque en primer lugar han dado preferencia a sus atribuciones y competencias como instituciones de Estado, pero a esta ley poco o nada le han dado cabida para la formulación de estos planes, proyectos, y solamente se han enfocado a desarrollar sus actividades como tal. Así que por eso es la creación de este Observatorio Ciudadano que nace justamente antes de la pandemia, el 29 de enero del 2020, y que en todas las provincias estamos enmarcados a ir a estas instituciones justamente y revisar si tienen esta. Hemos solicitado ya la información, desafortunadamente tuvimos el tema de la pandemia que nadie lo tenía previsto, y que allí hicimos un primer acercamiento con estas instituciones solicitando la información que correspondía al protocolo que emprendieron durante la pandemia para el tratamiento de las mujeres víctimas de violencia. Luego nos hemos enmarcado dentro de nuestro plan de trabajo pedir más información. Con eso puedo decirle que tenemos estadísticas de cuántas medidas administrativas, medidas de protección administrativa se han entregado en parroquias, cuántas se han entregado en las juntas cantonales de protección, porque son también quienes dan, es decir, la boleta de auxilio, y saber estadísticamente qué es lo que están en ese momento brindando como ayuda inmediata a las mujeres víctimas de violencia durante la pandemia y durante el confinamiento. ¿Usted tiene todos esos datos? ¿Tiene las estadísticas de lo que acaba de mencionar? Efectivamente, y le comento ahí, Giovanni, hay algunas instituciones que lograron cumplir, como es el caso de la Judicatura, la Fiscalía, ¿no? Pero hay otras instituciones, es decir, en otras provincias que han negado. En el caso de que niegan la información, como usted sabe, esta información, si bien es cierto, es confidencial, pero confidencial al no determinar nombres, apellidos y las personas que están siendo víctimas de violencia, sino más bien lo que nos interesa es saber las estadísticas en cada sector. Tal es así que hemos podido determinar en qué provincias ha habido mayor índices de violencia. También se ha podido identificar el número de femicidios durante la pandemia, antes de la pandemia y post confinamiento, mejor dicho. A ver, antes del confinamiento, porque usted sabe que este confinamiento nos dejó prácticamente de brazos cruzados, donde las mujeres víctimas de violencia fueron violentadas, pero no tuvieron la opción o la oportunidad de denunciarlo a través del ECU 911. De poder denunciarlo. Doctora, usted, según su análisis, ¿cómo ha visto el incremento o deceso de estos casos durante la pandemia y pospandemia? ¿Ha habido un incremento significativo? Por supuesto. Si bien es cierto, al encontrarse las mujeres con sus agresores las 24 horas dentro de su domicilio, porque no podíamos salir y también tenían prohibición de salir los caballeros de las casas, sobre todo los agresores, vivían una permanente tensión, ¿sí? Una preocupación, y la violencia no solamente contra ellas, sino también con los niños, niñas, adolescentes que están en su entorno, es decir, los hijos también han sido afectados. Así que se ha hecho un análisis también de qué fue lo que pasó. En el 2019, los mismos meses de referencia con respecto a los que estuvimos en pandemia. Si bien es cierto, hubo una reducción de llamadas telefónicas. Es por eso que digo, esta reducción que se hace comparando con las llamadas que hicieron el año anterior, es decir, el 2019, de marzo a mayo, se hace la referencia también en el 2020 durante el confinamiento. Hay un número reducido de llamadas telefónicas, ahí es cuando se menciona que alrededor de un 40% menos del 2019, cuando podemos
ver que también las medidas de protección administrativas durante el confinamiento hubo en un mayor número también, porque había mucho pedido de las boletas de auxilio. Entonces, imagínense cuál es la diferencia es alrededor de un 40-45%, casi la mitad de lo que pasaba en el 2019 y que durante el confinamiento, a pesar de existir mayor número de agresiones, no fue visibilizado porque no consta en las estadísticas del ECU 911. Eso es preocupante. ¿Cuáles han sido las estrategias que debían haberse tomado o que deben tomarse una vez que se compruebe este incremento en la violencia tanto a la mujer como intrafamiliarmente? A ver, en cada territorio lo importante era dar los números telefónicos no solamente del ECU 911, sino también de las tenencias políticas, que son quienes otorgan las medidas de protección administrativa emergente, de igual manera de las juntas cantonales de protección. Pero hemos visto que estas instituciones, al encontrarnos en confinamiento, al encontrarnos en teletrabajo, no cumplieron con su labor. Lamentablemente así lo fue y así a través del observatorio se ha hecho mención de la falta de empatía, la falta de la corresponsabilidad y la falta de su trabajo, su responsabilidad al estar, bueno, argumentaban que estaban confinados y que estaban con teletrabajo. Cuando una mujer víctima de violencia se acercaba a la institución, se encontraba con las puertas cerradas. Entonces, ¿qué debía hacer? Regresar a la casa y mantenerse con su agresor y no tener el apoyo. Es decir, el mismo Estado ecuatoriano, al no permitir que estas instituciones cumplan con su labor, creo que está revictimizando a las mujeres víctimas de violencia. Se ha hecho esa observación, se ha hecho llegar a las instituciones. Doctora, yo estoy viendo que justamente dentro de todo este tema podemos hablar mucho de lo que se hace o se dejó de hacer, pero ¿cómo continuamos con esto? ¿O es que esto tiene que cambiar, tiene que reformarse la ley, tiene que argumentarse de alguna forma? Ustedes cuentan primero, tienen ya una base legal, cuentan con recursos, cuentan con la obligatoriedad de determinar a las autoridades, sean provinciales, cantonales, parroquiales, etcétera. ¿Cómo empezar a articular? Ustedes como observatorio o consejo, ¿qué es lo que necesitan para que empiecen a dar? Más allá de decir no nos hacen caso o no lo han hecho, ¿qué hacer para que sí suceda? Sí, efectivamente. A ver, se solicita la información, si bien es cierto, el Observatorio Ciudadano no es sancionatorio, ¿no? Pero hacemos el informe correspondiente. Usted sabe que con la ley, la LOTAIP, deben cumplir con esta información. Se espera a los 10 días la respuesta, caso contrario, unos 5 más, y luego se hace un informe al Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que hace un momento me olvidaba de decir, que esto nace desde el Consejo de Participación Ciudadana, y estos a su vez le combinan a la institución a brindar todo el apoyo y la solicitud que se había pedido que sea cumplido a cabalidad. Hacemos el seguimiento de los planes. No les hacen caso. ¿Qué medidas coercitivas existen en el caso de que las instituciones que deben hacerlo mandatoriamente por la ley no las hacen y solamente se lavan las manos o la botan a un lado? Ya, damos seguimiento justamente primero a que deben tener la información que se requiere. Si en el caso de no tener, ha habido instituciones, Giovanni, que nos han pasado un informe bastante escueto, bastante simple y básico, que no tiene nada que ver con las atribuciones que rezan acá. Puede ser judicializada esta institución, esta entidad, este representante de la institución. Ya hay un antecedente, por ejemplo, en Galápagos mismo tenemos un antecedente con el doctor Norman Wright, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo propio puede pasar en otras instituciones. En el caso de Pichincha, tengo entendido que de igual manera hay alguna otra institución que está en estas. El Consejo de Participación Ciudadana, una vez que ha insistido, no ha recibido la información pertinente, porque esto a través de transparencia y control social se da seguimiento a este requerimiento, ¿no? En vista de que no lo tiene, usted sabe, es una ley y resulta que la institución no está cumpliendo la ley, por tanto puede ser también elevado hasta la Contraloría General del Estado por no cumplir con el presupuesto, con la política pública existente y por supuesto al no brindar
una política pública que debe estar ya prácticamente, mire, tiene 3 años y algo más esta ley. Y aquí en la transitoria dice que a los 30 días de haberse creado y registrado esta legislación, deben cada una de las instituciones elaborar los planes, programas y proyectos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Mire, ya estamos, como le menciono, alrededor de 3 años. Algunas instituciones tienen, pero tienen así bastante escueto, bastante, como le digo, no muy firme y apegado a las atribuciones y competencias que reza la ley, porque también hay que... Para ser más claros, doctora, la idea es que las instituciones no les da la gana, poco omiso hacen. Solo se llenan y se rasgan las vestiduras cuando pasa algo, cuando hay un femicidio, cuando hay una violación o cuando existe algún tema que provoque el interés público. Pero por otro lado, según lo que usted me está diciendo, las instituciones no hacen lo que deberían mandatoriamente por la ley. En el caso de Galápagos, doctora, puntualmente, existe un observatorio, entiendo que hay una delegación acá en Galápagos. ¿Cómo se coordinan las acciones para que esta delegación del observatorio pueda ejercer sus funciones y cuáles serían estas? Un poco ayudando a entender, doctora, por el tiempo, seamos muy puntuales en torno al tema Galápagos, por ejemplo. Sí, tenemos una coordinación provincial que la lidera Jonathan Atienza. Está en este momento, justamente ellos están empezando, es una nueva directiva que tenemos allá en Galápagos. Ellos deben acercarse hacia las instituciones, como son en el caso de gobiernos autónomos descentralizados, a solicitar el plan cantonal y también la ordenanza municipal. Si es que no está... Es decir, tiene que empezar él a exigir y decirles a las instituciones, ustedes tienen que hacerlo. Exactamente. En el caso de no tener estas ordenanzas, lo que hacemos desde el observatorio es dar el acompañamiento en la conformación de una mesa multisectorial para construir esta ordenanza. Porque si este plan no está constando en política pública dentro de su institución, no están cumpliendo en todo caso con lo que la ley manda. Claro, y en ese sentido no se hace nada. En el caso de Santa Cruz, Jonathan Atienza y todo este proceso, ¿sí tienen un presupuesto, tienen personal o es solo un representante el que tiene que hacer esto ad honorem? Sí, esto es un voluntariado, es ad honorem, eso hay que destacarlo y agradecer, por supuesto, a estas valiosas personas que están conformando. En el país somos alrededor de 150 personas, entre mujeres y hombres. Esto no tenemos recursos económicos desde el Observatorio Ciudadano, pero nos manejamos con convenios a través de otras instituciones para las actividades que desarrollamos a nivel nacional. Si bien es cierto, podríamos tener algún convenio en cada provincia, eso está abierta a la posibilidad de tenerlo, pero también durante todo este año, pues en el plan que tenemos anual, tenemos algunas actividades que lo hacemos a través de las instituciones, en coordinación con las instituciones, y es por eso que la estrategia que maneja el Observatorio Ciudadano es trabajar de la mano con las instituciones. Por eso es que le digo que el Observatorio Ciudadano no es un colectivo más. El Observatorio Ciudadano trabaja directamente con las autoridades, con sus equipos técnicos para la formulación de esta política pública en cada una de las instituciones. Prácticamente es la mirada ciudadana, es el trabajo, es el sentir ciudadano hacia cada una de las provincias según los requerimientos, y es por eso que se hace también una delimitación con qué instituciones. Como hace un momento, Giovanni, yo le decía que aquí están 16 instituciones entre rectores, pues hemos delimitado en cada provincia según la necesidad. Por ejemplo, en Galápagos está delimitado para hacer el tratamiento o el seguimiento al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía. Tenemos ahí a los 2 o 3 municipios que me habían mencionado, y que a estas instituciones, porque tenemos que presentar avance de nuestro plan de trabajo, y luego al año, en diciembre, estaremos ya presentando el informe, estimado Giovanni. Entonces, no es un accionar así desorganizado, no, más bien es un plan que lo vamos cumpliendo mes a mes. Doctora, a los lo 6 que entiendo por lo que usted me explica, existe ya un... Doctora, por favor,
lo que entiendo es que justamente hay una organización puntual y existe ya el reglamento, existe la ley, existe la norma. ¿Qué pasa con las organizaciones de feministas, las organizaciones que saltan cuando existe un problema de violación o de derechos que se rasgan igual las vestiduras también cuando dicen esto debe pasar? ¿Por qué ellas también no participan en este tipo de procesos y no forman parte en todo caso de este consejo para que puedan trabajar articuladamente con ustedes y de una forma más contundente con el amparo de la ley? ¿Por qué existe ese divorcio de estas organizaciones que solo salen a proponer en las redes sociales su voz? Sin embargo, cuando ellas deberían estar encargadas de articular y ayudarles a ustedes a trabajar en este tema. Estimado Giovanni, no estamos divorciadas, no, para nada. Los colectivos ciudadanos reciben nuestro respeto, consideración. Muchas de estas valiosas mujeres y hombres, porque hay también hombres que están dentro de nuestra organización. Tenemos 2 provincias que están liderados justamente por hombres, como es Manabí y Galápagos. Los colectivos tienen su función, si bien es cierto, tienen su propósito dentro de la sociedad, pero usted hacen me está eco diciendo de que llamados, no les paran bola. pero usted me hay está una diciendo diferencia. de que nadie les dice nada y que todo lo que está escrito en la ley no se articula. Ya, Giovanni, hay una diferencia entre colectivo y el Observatorio Ciudadano. Los colectivos pueden llegar a hacer los plantones, pueden manejar muy bien redes sociales, muchas veces se llega a posicionar algún tema, alguna denuncia y es bueno porque articulamos también por ese lado en el tema del posicionamiento comunicacional. Pero el observatorio, ¿en qué se diferencia? En que esta institución trabaja de la mano, es decir, nos sentamos en la mesa de trabajo con la autoridad competente a formular, a construir este plan, programa, proyecto. Eso le decía, no estamos solamente para sancionar. Una vez que esta autoridad, por decir, no nos da cabida y dice, no queremos trabajar con el observatorio, entonces a mí, bueno, no dirán estas palabras, no, pero poco o nada hace por la formulación de estos planes, programas y proyectos. Entonces, mediante oficio ya le hemos pedido, no estamos en la mesa, no le interesa, haremos pues el informe respectivo hacia el Consejo de Participación Ciudadana, esta a su vez enviará a Transparencia y Control Social, y si no es así, tanta la insistencia porque hay días, ¿no? Los 10 días, los 5 días de espera y absolutamente se eleva un informe. Irá pues a la institución pertinente, es decir, he llamado a través de la Contraloría General del Estado porque no cumple con la política pública que es ley y la ley manda y exige. Doctora, sí, en honor al tiempo, muchísimas gracias por sus acotaciones, por habernos entablado todo este entorno de lo que tiene que ver a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y sobre todo indicarnos que hay un marco jurídico. Entendemos que el tema es muy largo, es muy también complejo, diríamos, en torno a todas las instituciones que engloban esta coordinación interinstitucional. Esperemos que con esto empiece a abrir el tema, el debate de cómo se debe construir ciudadanía alrededor de este tema fundamental, tanto desde la parte legal como de la parte coyuntural entre las instituciones. Lo importante es ver cómo empezar a articular estas acciones para que la sociedad se empiece a autorregular y sobre todo las instituciones no hagan caso omiso de una ley que ya está promovida y que previene justamente o trata de prevenir la violencia contra la mujer. Sus palabras finales, doctora. Sí, muchas gracias, Giovanni, primero por la apertura, tanto la sociedad, las autoridades, medios de comunicación, creo que para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, todos y todas tenemos esa corresponsabilidad. Desde el lugar donde nos encontremos podemos poner ese granito de maíz para fortalecer, porque queremos una sociedad libre de violencia y también una sociedad de iguales. Así que el trabajo es arduo. Mire, han venido muchas
campañas, muchas actividades que han posicionado a veces de manera mediática, pero yo creo que la política pública que existe debe cumplirse a cabalidad y solo así creo firmemente que a través del Observatorio Ciudadano se hará esa presión a las autoridades competentes para que cumplan, para que no se revictimice y desde el mismo Estado ecuatoriano se abrace, se permita dar esa justicia, recordar tenemos muchas mujeres que ya no están y que nosotras trabajamos por ellas y por esas decenas y miles de mujeres que están siendo revictimizadas y desde el Estado ecuatoriano. Así que hacemos ese eco en todo el país y en toda América Latina y el mundo de que la violencia no es natural y que estamos acá muchas mujeres y hombres trabajando para recordarles a las autoridades que su competencia y su responsabilidad está allí y deben cumplirla. Muchísimas gracias. Las palabras de la doctora Lucía Rodríguez, coordinadora nacional del Observatorio Ciudadano para la aplicación de la ley integral, ley orgánica, ojo, integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Vamos a una breve pausa, amigas y amigos. Enseguida volvemos con Joel Valladares, el concejal urbano de la Isla Isabela, quien nos tiene importantes noticias de este cantón.